Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Español con Diego, el canal de YouTube donde hablamos de español con acento argentino. Hoy vamos a hablar de un tema de los verbos reflexivos. Nos vemos después de los títulos. Como les decía hace unos segundos, hoy vamos a hablar de los verbos reflexivos. ¿Qué es un verbo reflexivo? Vamos a explicarlo primero como una oposición. Es decir, ¿qué es un verbo normal? Es una palabra que define una acción que alguien hace sobre algo. Un verbo reflexivo, en oposición, es una palabra que define una acción que alguien hace sobre sí mismo. Primera duda para disipar. ¿Los verbos reflexivos se conjugan diferente? No, se conjugan exactamente igual que los verbos normales. Por ejemplo, si yo quiero decir el verbo dormir, el verbo normal es yo duermo. El verbo reflexivo es yo me duermo. En el caso de yo duermo, yo hago la acción sobre alguien o sobre algo. En el caso de yo me duermo, yo aplico la acción sobre mí mismo. Entonces, ¿cómo diferenciamos cuándo es el verbo normal y cuándo es un reflexivo si la conjugación es igual? Lo diferenciamos porque antes del verbo usamos un pronombre. ¿Cuáles son esos pronombres? Los mismos del verbo, por ejemplo, gustar. Yo me, tú o vos te, él, ella, usted, se, nosotros, nos, ustedes, ellos, ellas, se. Entonces, de nuevo, tomando el ejemplo del verbo dormir. Yo me duermo, tú te duermes o vos te dormís. Él, ella, usted se duerme. Nosotros nos dormimos, ellos, ellas, ustedes se duermen. Una de las cosas a las que hay que prestarles mucha atención a la hora de hablar es no olvidarse de mencionar el pronombre. Porque si ustedes no mencionan el pronombre, no están diciendo una acción reflexiva, sino una acción normal. Si yo quiero decir, yo me visto, no me tengo que olvidar el me. Porque si yo solo digo yo visto, la otra persona se va a quedar esperando. ¿A quién vestís? ¿A quién vas a vestir? No, a mí. Entonces es yo me visto. Si no, es yo visto una Barbie o a Ken. En ese sentido, con lo que vimos hasta ahora, los verbos reflexivos son fáciles. Pero a los estudiantes que aprenden el español se les suele presentar una dificultad que es cuando se confunden con los pronombres de objeto indirecto. ¿Por qué? Porque los pronombres de objeto indirecto son exactamente los mismos que los pronombres de los verbos reflexivos. Me, te, se, nos, les. La diferencia entre un pronombre de objeto indirecto y el pronombre de verbo reflexivo es que el verbo reflexivo indica una acción de alguien hacia sí mismo y el pronombre de objeto indirecto indica una acción entre diferentes personas. En el verbo reflexivo yo digo yo me duermo. Si yo digo yo lo duermo, significa que estoy durmiendo a él. Entonces, ¿cómo no confundirse en ese sentido? Tienen que observar cómo está conjugado el verbo en relación al pronombre. El español tiene una gran ventaja, que es la conjugación de los verbos es una y solo una para la persona. Si yo digo soy, evidentemente me refiero a mí, a yo. Si digo eres o sos, tú o vos. Si digo es, tiene que ser él o ella. Entonces, si ustedes ven duermo,
Duermo necesariamente se refiere a yo. Si yo digo me duermo, es un verbo reflexivo. Yo me duermo a mí mismo. Si yo digo lo duermo o la duermo, duermo quiere decir que la acción la hago yo, pero sobre él o ella. Y después hay otra excepción que es el verbo impersonal, que ese sí se puede confundir con el verbo reflexivo en la tercera persona, él, ella, usted. El verbo impersonal es cuando decimos algo en forma general. Por ejemplo, en Argentina se come muy bien. ¿Quiénes son los que comen? Todos. Todas las personas en Argentina comen muy bien. Eso no quiere decir que una persona se come a sí misma. Quiere decir que estamos usando el modo impersonal. ¿Cómo solucionar el problema con los verbos impersonales? Prestando atención y viendo el contexto. No queda otra alternativa y es la única confusión que es comprensible. La confusión con los pronombres de objeto indirecto es incorrecta. Tienen que observar en qué persona está conjugado el verbo y con qué pronombre está conjugado. Si coincide primera persona con me, segunda persona con te, tercera con se, etc., quiere decir que se trata de un verbo reflexivo. Si no coincide, es que hay un pronombre de objeto indirecto que nos está indicando la acción entre dos personas o dos cosas. Como pueden ver, los verbos reflexivos no son muy difíciles de explicar, no son muy difíciles de comprender. Con la excepción mencionada de la forma impersonal del verbo, no tienen por qué preocuparse, lo van a aprender muy fácilmente y lo van a poder aplicar con facilidad. Llegamos así al final de la clase de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle like, suscríbanse al canal para estar al tanto de todas las clases. Y si desean tener una clase particular online conmigo, ya saben que en la descripción del canal está el link al lugar donde yo trabajo, que es italki. Eso es todo por hoy. Una vez más, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo.